37. Libro de Ezequiel, capítulo 37. Amén. Y venimos del libro de Jueces primeramente. Amén. El capítulo 6. Amén. Como también del Salmo. Amén. En donde Dios nos habló del ministerio del pequeñito vástago. Amén. Le damos gracias a Dios. Amén. Por hallarnos aquí en la casa del Señor. Amén. Viene una inspiración. Amén. Cuyo título comenzó diciendo el ministerio de Gedeón y su trigo. Amén. Allí hablamos muchas cosas. Fueron descubiertos muchos espíritus. Amén. Fueron verdaderamente, hermano, enfocados demonios que verdaderamente, hermano, lo único que pretenden es destruir el trigo. Amén. Destruir lo que está sembrado en tu corazón. Amén. Ya que estos madianitas, hermano, roban aquello que verdaderamente está ahí en el trigo. Pero le damos gracias a Dios de que Dios nos ha dado un ministerio de Gedeón, amén, para limpiar ese trigo. Amén, así que le damos gracias a Dios por eso. Amén, y creemos que tenemos también, hermano, un llamamiento, amén, como Gedeón, amén, para la batalla. Porque creemos, hermano, que hermano, usted y yo hemos sido llamados por Dios. Amén, de conocer nosotros las batallas, los hornos, los problemas, amén, las luchas que se generan en el Evangelio. Amén, quizás nunca hubiésemos estado en este lugar, pero como no nos vinimos a meter aquí nosotros, sino que el Señor nos llamó, hermano, es que estamos aquí parados para enfrentar la batalla. Así que damos gracias a Dios por eso y también agradecemos a Dios, hermano, por el pequeñito ministerio, amén, de ese vástago de Isaí. Bendito sea el nombre del Señor. El Espíritu del Señor nos permitió esta mañana, amén, muy de temprano, amén, estar allí, hermano, conectado a la iglesia hermana de la Cariceña, amén, en donde estaba siendo transmitido este mensaje para la gloria del Señor. Pero yo estaba viendo cómo Dios está lidiando con nosotros. El ministerio de Gedeón nos habla entonces, hermano, de los madianitas, cómo venían y destruían el trigo. Nos muestra los espíritus de los madianitas, que son hijos del mensaje, son creyentes del mensaje. Amén, hijos de Abraham, los madianitas, los amalecitas, hijos de Abraham. Pero, hermano, ellos eran rebeldes, ellos no tenían residencia fija, hermano, y ellos eran arqueros. Amén, que verdaderamente, hermano, asaltaban, hermano, en el desierto. Y nosotros estamos, hermano, en un desierto en esta hora, pero estamos disfrutando de un oasis. Estamos disfrutando, hermano, de la palabra del Señor. Así que agradecemos a Dios por este pequeñito ministerio que ensambla perfectamente, hermano, amén, con el ministerio de Gedeón y su trigo, el llamamiento de Gedeón para la batalla, amén, el cual nos habló de que de un tronco, amén, que hermano había sido destruido por la oruga, el pulgón, el saltón y el revoltón, Dios levanta un pequeñito vástago. Amén, el pequeñito vástago era insignificante porque la Escritura dice, verlo hemos, amén, para lo que lo deseáramos, amén, pero no había atractivo en él, pero el principado estaba sobre sus hombros. Él era el consejero, Él era el Dios fuerte, Él era, hermano, el que había hecho el mundo, ya que la Escritura dice que en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Por lo tanto, este pequeñito vástago, hermano, tiene el poder para crear un árbol exactamente como era ese tronco antes. Y creemos que ese tronco, hermano, fue esa iglesia judía, hermano, que dejó pasar todo este espíritu, hermano, a esa novia judía, hermano, y la comió de tal manera, hermano, hasta dejar el tronco. Pero de ese tronco apareció un ministerio pequeñito del vástago de Isaí. Así que le damos gracias a Dios, hermano, porque de ese pequeñito, hermano, vástago está apareciendo otra vez un árbol novia. Y aquí estamos de pie para la gloria del Señor. Entonces quisiera poder encerrar, amén, estos misterios, hermano, con este mensaje de hoy, hermano, enfocando
amén, título del mensaje, 4 unciones del espíritu de destrucción. Bendito sea el nombre del Señor. 4 unciones, amén, del espíritu de destrucción. Y basándome en la escritura de Ezequiel, amén, el capítulo 1, que dice así en el nombre del Señor. Dice, y la mano del Señor vino sobre mí y me llevó en el espíritu del Señor y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Si miramos aquí, hermano, no encontraríamos relación, amén, con el ministerio de Gedeón, amén, con el llamamiento de Gedeón para la batalla o el ministerio del pequeñito vástago. Pero esperamos que Dios nos permita conectar y hacernos dar cuenta de que sí está relacionado. Dice, me hizo pasar cerca de ellos, amén, por todo alrededor. He aquí que había muchísimos sobre la faz del campo y por cierto seco en gran manera. Fíjense que este valle estaba lleno de huesos secos. Si ustedes se meten a internet para estudiar acerca de el valle de los huesos secos, ellos le dirán que eso no tiene ninguna relación, amén, con la iglesia actual. Amén, que no hay ninguna relación, hermano, para meter a la iglesia presente en el valle de los huesos secos. Amén, pero le damos gracias a Dios, hermano, de que no vamos a hablar de Israel, sino que vamos a hablar de nosotros. Amén. Estos huesos estaban secos en grande manera. Verso 3 dice, y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y le dije, Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra del Señor. Así ha dicho el Señor a estos huesos. He aquí que yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne y os cubriré de piel. Y pondré en vosotros espíritu y viviréis. Y sabréis que yo soy el Señor. Profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y aquí un temblor, y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso, y miré aquí que tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo, profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu, así ha dicho el Señor, espíritu, ven de los 4 vientos y sopla sobre estos huesos y vivirán. Profeticé y como me había sido mandado, y entró espíritu en ellos y vivieron y estuvieron sobre sus pies un ejército en grande extremo. Padre Dios, te doy infinitas gracias en esta hora, Señor, por hallarme aquí, oh Dios, en el puesto del deber para hablar de tu palabra, para hablar de tu misericordia, para hablar de tus grandezas, para hablar, oh Dios, de todos estos misterios que están escondidos aquí. Amén. Y para agradecer, ya que tú dijiste, te alabo, Padre, Dios de los cielos, que escondiste estas cosas de los sabios, las escondiste de los entendidos, pero se las has revelado a estos mis pequeñitos. Sí, Padre, porque así te ha agradado a ti. Y yo te doy gracias, Señor, y también te pido permiso, Señor, para entrar a exhortar esta tu palabra en el nombre del Señor Jesucristo. Y la novia diga amén. Oh, aleluya, 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 aleluya. Amén. Bendito y alabado sea el nombre del Señor.
Amén, título del mensaje para hoy: 4 unciones del Espíritu de destrucción. Tomen asiento. 4 unciones del Espíritu de destrucción. Bendito sea el nombre del Señor. Hay muchas unciones del Espíritu de Satanás, el diablo, y muchas unciones, hermano, del Espíritu de destrucción. Amén, que viene de una forma, viene de otra forma. Y por medio del ministerio de Gedeón pudimos mostrar cómo muchos espíritus vienen a través de los amalecitas, vienen a través de los medianitas, amén, que son lo mismo que los amorreos, los filisteos o los malaquitas. Espíritus del diablo que batallan en contra del trigo, batallan en contra, allá batallaron en contra de Israel y hoy batallan contra la novia palabra. Así que le damos gracias a Dios, hermano, porque ningún espíritu puede venir sobre ti, hermano Dubán. Ningún espíritu puede venir sobre ti, hermana Laura, sin que primero tú abandones a Dios. Así que, hermano Juan, usted está libre de todo espíritu, hermano, está libre, mi hermano, amén, de todo demonio, amén, si es que usted está del lado del Señor. Pero si usted se aparta de Dios, hermano, téngalo por seguro que espíritus le caerán a usted. Y quizá usted pueda estar saltando, usted pueda estar brincando, usted pueda estar adorando a Dios y pueda tener un buen espíritu entre usted. Pero cuando usted se ha apartado de Dios, espíritus le van a caer a usted. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Ahora, si nos mantenemos del lado del Señor, hermano, ningún amalecita podía venir en contra de Israel. Pero Israel se había apartado de Dios. Ellos habían abandonado a Dios. Amén, bendito sea el nombre del Señor. Pues yo quiero decirte una cosa: ningún demonio puede tomar a Israel, ningún demonio puede tomarte a ti, a menos que ustedes abandonen a Dios. Así que mi consejo es: tenga mucho cuidado con su espíritu humano. Tenga mucho cuidado con su manera de actuar. Amén, porque créame, Dios está tomando en cuenta esas cosas. Amén, nada, hermano, usted debe hacerlo, amén, por medio de su espíritu humano. Porque el espíritu humano lo va a llevar a usted, hermano, a un fracaso. El espíritu humano no sabe construir. El espíritu humano es veleidoso. El espíritu humano es belicoso. El espíritu humano es envidioso. El espíritu humano, hermano, es jactancioso. El espíritu humano es vanaglorioso. El espíritu humano es soberbio. El espíritu humano tiene apariencia de piedad, pero niega la eficacia de la palabra. Así que apártese usted de todo espíritu humano, hermano, porque eso significa que usted está abandonando a Dios y tarde o temprano pagará la consecuencia. Pero yo le doy gracias al Padre Celestial, porque yo sé que aquí hay gente que cuando comete un error, hermano, que cuando meten un pie, aleluya, cuando ellos cometen alguna falla, ellos arreglan delante de Dios. Así que, hermana, hermano, tú no tengas nada contra nadie, ninguna raíz de amargura, porque esos son espíritus de la oruga, del pulgón, del saltón, del revoltón, hermano, que lo único que pretenden es destruir el árbol hasta dejarlo allí, como dijimos, en un tronco. Pero a pesar que lo dejó allí en un tronco, yo le doy gracias a Dios que Dios ha levantado un ministerio, un pequeñito ministerio, un vástago, bendito sea el Señor, una varita, aleluya, hermano, para sacar ese árbol otra vez a vida. Así que, creyentes, Satán no puede hacer nada contra ti si Dios está contigo. Y como decía en el culto pasado, asegúrate de que Dios esté contigo. Pero si te alejas, después de haber sido bendecido usted por Dios, después de saber lo que es el amor de Dios, después de que Dios le haya enseñado a usted, amaos los unos a los otros, no tenga nada el uno con el otro. Amén. Así que si te alejas, si te apartas de esa palabra después de Dios haberte bendecido, amén, y abandonas al Dios Todopoderoso, entonces estás destinado a la destrucción. Porque el diablo no puede poner un pie sobre usted
para causarle el menor daño, a menos que usted se haya apartado de Dios. Así que revise bien, chequee bien su vida, chequee bien su conducta, vea cómo está tratando a sus hermanos, vea cómo está tratando a su pastor, vea cómo está tratando a la familia, vea cómo está tratando a los creyentes. Haga un examen, haga un inventario. Bendito sea el nombre del Señor. Así que examine si en verdad usted está en la fe o no. Examine su vida, si verdad usted está parado en lo correcto o no. Vea si todas las cosas están en su lugar. Dice el profeta, examine su oración, vigile sus hechos, porque recuerde, Satán no puede hacerle daño a usted, amén, si usted está en Cristo. Pero amalecitas, amorreos, son espíritus de destrucción. La oruga, el pulgón, el saltón, el revoltón son espíritus de destrucción. Amalecitas y amorreos, habían acabado con Israel. Israel, hermano, tenía tremenda batalla. El enemigo, dice el profeta, los había desafiado a ellos. Dice, y ellos tenían que enfrentar el desafío. Su ejército no servían para nada. Así que no vaya a confiar en estrategias suyas. Amén, dice, ni tampoco sus sacerdotes. Así que el ejército ni los sacerdotes servían para nada. O sea, en batalla de pelea, el ejército no sirve para nada. El pastor suyo no sirve para nada. Y dice, ni menos sus iglesias. Así que no esté confiando. Yo camino en Cerro Navia. Amén, yo soy hijo de Dios. Yo estoy peleando con la malecita. Mi pastor ora por mí. Amén, los hermanos están orando por mí. No confíe en esas cosas. Amén, porque esas cosas no lo van a ayudar a usted. Dice el profeta de Dios, hermano, ellos tenían su desafío y ellos tenían que aceptar ese desafío. Sus ejércitos no podían servir para nada, y tampoco sus sacerdotes, ni menos sus iglesias. Así que, ¿qué se necesitó? Amén, para enfrentar ese desafío. Él dice, se necesitó la palabra de Dios. Oh, así que cuando venga sobre usted ese espíritu mentiroso, cuando venga sobre usted ese espíritu sanado del diablo, usted no necesita, hermano, la oración de su pastor, aunque él puede orar por usted. Usted no necesita la unción de la iglesia. Usted no necesita su estrategia ni su ejército. Lo que usted necesita es la palabra de Dios. Cielo y tierra pasarán, mas mi palabra nunca pasará. Entonces leemos en las escrituras, amén, por el medio del libro de Jueces, amén, que allí Gedeón estaba atemorizado. Gedeón estaba atemorizado, veracundo, y dice que él estaba allí junto al lagar. Y dice que él estaba, amén, trillando suficiente trigo. Ahora él estaba trillando suficiente trigo para que cuando vinieran los amalecitas, amén, cuando vinieran los madenitas y los filisteos, amén, no se los robasen. Porque los madianitas venían como langosta, como ejército poderoso, y le robaban todo a Gedeón. Y Gedeón estaba, dice la escritura, trabajando con su padre. Amén, almacenando alimento para el invierno. Dice, estaban trillando en secreto. Amén, porque, hermano, para que no lo hallasen los madianitas. Dice, porque estos entraban como langosta y le robaban todo. Así que vigile bien, que cuando todo está bien, porque aparecerá por ahí algún personificador, aparecerá por ahí algún espíritu, aparecerá por ahí algo que entrará para ser parte del grupo, o sea, para relacionarse con el grupo, para estar con el grupo.
él entrará para ser parte del grupo, dice el profeta, y los hará pedazos. Dice, le robará la iglesia al hombre si él lo puede lograr. ¿Ven? Ese es el diablo que entra como langosta. Bendito sea el Señor. Ese es el diablo, hermano, que entra, amén, y se lleva todo lo que ya ha sido sembrado, todo lo bueno que está allí en el campo. Ahora, Gedeón ciertamente era un hombre escritural. Yo hace mucho tiempo atrás me preguntaba cómo es que este hombre que se le presenta el Dios Todopoderoso y le dice: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y pues entonces yo pensé cómo este hombre pudo contestarle a Dios: si Jehová está con nosotros, ¿en dónde están las maravillas? Y fíjese lo que dice la Escritura, amén, que este no era el ángel del Señor. Dice que este era el Señor. Ahora el profeta Dios lo dice, y yo para poder ver si este era el ángel del Señor o no, porque al principio dice: el ángel del Señor vino a Gedeón y le dijo: Dios te bendiga, varón esforzado y valiente. Y si usted lo lee, usted lee igual que yo, y usted encontrará que fue el ángel del Señor el que se le presentó a Gedeón. Pero luego el profeta me hace a mí leer, amén, de una manera diferente. Y pues entonces él dice: no era el ángel del Señor. Pues entonces yo fui a Dubán y leí ahí y decía que era el ángel del Señor. Pero si el profeta lo dice, vale seguir la lectura de un profeta, porque no puedo apoyarme en mi propia prudencia. Pero el Señor Dios no hace nada sin que le revele su secreto a sus siervos los profetas. Pues entonces yo seguí al profeta, y el profeta dice en el verso 14, dice: y mirándole el Señor le dijo. Y aquí el profeta pone aquí: y mirándole Jehová le dijo. No era el ángel del Señor. Ya por esta escritura veo que era Jehová. Y mirándole le dijo, amén, el Señor le dijo: ciertamente yo estaré contigo. Bendito sea el Señor. ¿Ve usted? Dice: ciertamente yo estaré contigo. Y dice: y derrotarás a los madianitas como un solo hombre. Y el profeta de Dios dice, lo cual ahí está con mayúscula: J-E-H-O-B-A. No fue un ángel, dice, fue Dios. Dice, fue la teofanía en un hombre a la imagen de Dios. Así como se le apareció a Abraham allá en el desierto, amén, él parecía un hombre. Así, siendo un mensajero, él era el ángel de Jehová. Y se le apareció y le dijo: varón esforzado y valiente. Y le dijo que él iba a liberar a Israel por medio de Gedeón, por medio de él. Oh, aleluya, gloria a Dios, amén. Entonces el profeta dice: qué hombre tan escritural. Pero a mí me parecía como que Gedeón estaba en un estado de incredulidad, pero no fue así. Amén. Leyendo al profeta, él dice que Gedeón le hizo aquella pregunta, amén, y dice el profeta en signo de exclamación: qué hombre tan escritural. Y dice: esa es la clase de hombre a la que Dios viene. Qué tremendo misterio, porque para mí yo pensaba que Gedeón estaba en calidad de incrédulo en ese momento. Amén. Pero el profeta dice: esa es la clase de hombre a la que Dios viene. Dice: alguien que sabe. Y Gedeón le dijo: si Dios está con nosotros, si eres el mensajero, entonces ¿dónde están los milagros que nos habló el profeta? Ve, dice, él sabía que donde Dios iba siempre estarían los milagros.
Oh, aleluya. Y eso me estremeció. Amén, porque me hizo mirar que él era un hombre escritural, que era un hombre, hermano, entendido. Y dice, esa es la clase de hombre que Dios viene, a alguien que sabe. Entonces, si Dios está en nuestro medio, pues Dios está sanando a los enfermos, Dios está liberando a los cautivos, Dios está haciendo una obra en este tabernáculo y Dios está haciendo un milagro. Y yo creo que el milagro más grande es que Dios está restaurando otra vez ese árbol novia. Oh, todo lo que comió la oruga, el pulgón, el saltón, el revoltón está siendo restaurado. Y yo creo que ese milagro está sucediendo en nuestro medio, porque la vida suya está siendo cambiada. Oh, aleluya. Amén. Entonces le dijo, amén, ¿dónde están los milagros que el profeta nos habló? Porque Gedeón sabía que donde Dios iba estarían los milagros. Entonces, si Dios está con nosotros, él dijo, ¿dónde están los milagros? ¿Dónde está el milagro por excelencia? Y usted sabe, el milagro por excelencia es una vida cambiada. ¿Dónde están las maravillas? ¿Dónde está el poder? ¿Dónde están las poderosas obras? ¿Dónde están las vidas cambiadas en este lugar? Si Él es el Dios de maravilla, dice, ¿dónde pueden ver que Dios está en acción? Gedeón veía amalecitas, amorreos por todos lados, pero no veía el poder de Dios en acción. Madianitas venían por todos lados como langostas destruyendo el trigo, y él trabajaba para que su trigo no tuviera paja. Y él estaba ahí frente a ellos diciendo, saca todas tus raíces de amargura, saca todo tu espíritu humano, porque en ese espíritu humano habrá peso para dejarte en la tierra, y Dios te quiere elevar livianito para que puedas volar como palomas al palomar. Bendito sea el Señor. Ellos venían entonces, dice la Escritura, como camellos, y enturbiaban las aguas. Entonces, esto que estoy mostrándole es la primera etapa de la destrucción. Es una primera etapa de la unción de los espíritus para destruir a los hijos de Dios. Porque Israel eran la niña de los ojos de Dios. Y los amalecitas venían, le destruían todo, le destruían la comida, le enturbiaban las aguas y le hacían el mayor daño posible. Y ellos estaban allí, hermanos, a merced de esos enemigos. Pero el Dios de los cielos tenía un plan para con ellos, y ese plan era Gedeón, para sacarlos adelante. Dicen amén. Entonces, hermano, aquí en esta primera etapa, amén, del ministerio de Gedeón y su trigo, amén, que hablamos en Jueces capítulo 6, y el llamamiento de Gedeón para la batalla. Ahí vemos nosotros, hermano, visualizamos todas las calamidades destructivas, amén, que estaban sobre Israel. Vemos cómo el poder del enemigo era mayor en número que ellos. Y entonces vemos allí espíritus que se meten en el cuerpo y destruyen con sus instrumentos de ácidos de amargura, amén, ácido de envidia, ácido de odio, ácido de falta de amor, ácido de falta de perdón, toda clase de ácido sulfúrico, amén, dentro de la llamada iglesia. Y no estamos hablando de la estructura, sino que estamos hablando dentro de ti. Espíritu, hermano, de enemistad, espíritu de pleito, amén, espíritu, hermano, que no hace ni un esfuerzo para reconciliar con Dios y estar en paz con todos los hombres. Porque la Escritura dice, hermana Laura, amén, mientras dependa de vosotros estar en paz con todos los hombres.
Ese es el deber nuestro, hermano Duban. No tengan nada contra nadie. Amén, ni aun con su peor enemigo. Amén, ni aun con su mal hermano. Usted no tenga nada contra él. Déjele el negocio a Dios. Aleluya. Apártense de todo espíritu, amén, que venga hacia la palabra que está sembrada en ustedes. Esa palabra de la hora. Entonces hemos visto una pequeña visión de la primera unción, amén, de los espíritus de destrucción que batallan contra, amén, los hijos de Dios. Y en el número 2 veremos la segunda unción, cuando Dios comenzó a predicarnos acerca del ministerio de Gedeón, del llamamiento de Gedeón para la batalla. Y luego entrando allí en el misterio, amén, del pequeñito vástago de Isaí. Y cuando hablamos del pequeñito vástago de Isaí, tuvimos que entrar profundo allí para ver qué es lo que había sucedido en el principio. Y vemos que en el principio Satán comenzó a trabajar con un insecto. Y ese insecto era la oruga. Ese insecto era el pulgón. Ese insecto era el revoltón. Y vemos que esos insectos atacaron al árbol novia. Amén. Y vemos que esos insectos atacan hoy a ese árbol novia. Entonces atacó al árbol novia judío, amén, hasta dejarlo en un tronco. Ese árbol novia judío era una reproducción del Señor Dios del Antiguo Testamento, porque el Señor Dios estaba levantando un árbol novia, bendito sea Dios, pero la oruga, el pulgón, el saltón, el revoltón atacó ese árbol hasta dejarlo en un tronco sin fruto. Amén. No había una vida, no había amor divino, no habían fruto en ese árbol. Y luego le comió el compañerismo divino. Y vemos que hoy en día Satanás, el diablo, nos ha atacado a nosotros para no tener compañerismo, amén, entre hermanos. Ese es el compañerismo natural, lo que significa las hojas en ese árbol. Pero si a ese árbol usted le saca las hojas, ese árbol se secará. Y entonces el diablo ha hecho algo, hermano, para que nosotros no tengamos compañerismo. Y entonces ha atacado ese árbol novia. Y a veces Satán, hermano, los tiene aislados. Vivimos al frente con Laura, amén, vivimos al lado con Kendry y estamos separados el uno del otro. Amén, y vivimos tan poco, hermano, que no somos capaces de hacer un esfuerzo para tener compañerismo. Entonces, ¿qué estamos permitiendo? Que Satán venga, hermano, con el otro insecto y nos coma el compañerismo divino. Y si le come a usted el compañerismo divino, usted va a secarse. Porque el árbol, para que se mantenga verde, necesita las hojas. Y él en las hojas, hermano, no importa que no llueva, en la mañana toma la garuga. Esa garuga que le da vida al árbol. Así que diga conmigo: Señor, no permitas que Satanás, el diablo, venga sobre mi vida y me quite el compañerismo divino. Entonces, fíjate, primero, nada de fruto. Segundo, Satán viene y le corta el compañerismo. Y tercero, Satán entra para cortarle la corteza. Y la corteza significa la doctrina. Entonces trabajó cortando allá los frutos, cortando el compañerismo divino y luego cortando la doctrina. Amén. Son unciones de espíritus destructores, amén, para dejar al árbol sin fruto. Entonces ese árbol sin fruto, hermano, no tiene nada, amén, nada de nada, porque quedó allí en el tronco. Pero la profecía dijo que saldría del tronco un vástago de Isaí.
ahí está toda mi esperanza. Ahí está todo lo que yo soy. Y yo le doy gracias a Dios. Y usted le da gracias a Dios. Porque ustedes han aceptado ese pequeñito ministerio de ese vástago de Isaí. Y ustedes otra vez están floreciendo. Porque de este tronco de Isaí saldría un vástago. Ese pequeñito vástago brotaría. Este vástago tiene poder en sí mismo. Jesús, el Hijo de Dios, el Verbo de Dios, el que salió de Dios, el que salió del tronco, ese Hijo de Dios tiene poder para ser Hijo de Dios. Porque estudiamos en el culto pasado que un vástago tiene poder para ser un árbol de sí mismo. O sea, ese vástago que salió como el ejemplo que le di en el culto pasado, amén, acerca del árbol de eucalipto. El árbol de eucalipto lo corta todo usted y no queda más que un tronco. Pero usted espere que venga el invierno, usted espere que venga otra vez el sol y aparecerá un renuevo. Y el renuevo que aparece no es un pino. El renuevo que aparece es el mismo hermano árbol de eucalipto que estaba en el tronco. Alabado sea Dios. Entonces, cuando ustedes aceptan a Jesucristo como su Salvador personal, los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Aleluya. Estos no son engendrados, Laurita, por medio de carne ni por medio de sangre. Estos son engendrados por voluntad de Dios. Oh, alábale a Dios. Aleluya. Entonces ese vástago tiene poder para hacer otro árbol, amén, de sí mismo. O sea, restaurar ese árbol que se había comido la oruga, el pulgón, el saltón y el revoltón. Entonces ese vástago es Jesucristo. Ese vástago vino a lo suyo. Y el plan de Dios era venir a lo suyo, a su negocio, a lo suyo. Pero cuando Él vino a lo suyo, los suyos no le recibieron. Amén. Pero los que le recibieron, los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Así que ustedes, por creer en ese pequeñito vástago y recibir su nombre, eso te hace un hijo de Dios. Y de eso es lo que estoy hablando otra vez. Estoy hablando de un árbol completo. Un árbol que tendrá compañerismo divino, que tendrá fruto, que tendrá doctrina. Un árbol que será restaurado otra vez. Aleluya. Entonces le doy gracias a Dios, porque yo creo que tú estás poniendo atención. En pregunta y respuesta a Hebreos, parte 2, 1957, dice: ahora la generación que mire a la higuera está echando brotes. La generación que mire a la higuera está echando brotes. O sea, la generación que mira a Israel está echando brotes. Dice, no solo la higuera, sino también a los otros árboles. Entonces, no solamente Israel ha florecido, sino que también los otros árboles. Y la generación que vea a Israel y a los otros árboles florecer, dice, esa generación no pasará. Entonces eso quiere decir que en el tiempo del fin habrá un avivamiento universal a su tiempo. Entonces fíjense bien cómo encaja esta profecía perfectamente con lo que Joel profetizó. Amén, porque Joel dijo: lo que dejó la langosta, amén, lo que dejó la oruga se comió, y lo que la oruga y el pulgón se comió. Pero si se fijan, ese es un mismo insecto, amén, es una unción, pero que está en diferentes etapas. La oruga, amén, la langosta, el pulgón
son los mismos insectos. Amén. Pero en diferentes estados de su vida. Entonces, fíjense, amados creyentes, cómo Satanás, el diablo, viene con sus instrumentos de destrucción. Es el mismo Satanás, hermano, que entró en el huerto de Edén, que estuvo allá arriba. Amén. Y vino y contrató, hermano, personas que verdaderamente querían algo superior a lo que Miguel tenía. Y esos espíritus vinieron a ser demonios. Porque antes ellos eran ángeles. Antes ellos no eran demonios. Antes Satanás era luz bella. Era Lucifer, hermoso, luz bella. Pero cuando él comenzó a hacer transacciones, él vino a llamarse Satanás, el diablo, el espíritu de mentira, la serpiente antigua. Y todos los que cayeron bajo la seducción del espíritu de Satanás, ahora se llaman demonios. Y estos están destinados, reservados para un juicio final, en donde Dios no le dejará ni raíz ni rama, porque será destruido hasta la raíz. No como ese pequeño tronco que tenía una raíz. Él era la raíz y el linaje de David. Así que por lo tanto, estos espíritus que se dejan seducir, corren el riesgo, hermano, que el día de mañana Dios no les deje ni raíz ni rama. Entonces, mi consejo humilde para usted: mantenga cuidado con su vida espiritual. Si usted dice que tiene fe, virtud, ciencia, templanza, paciencia y amor fraterno, y que usted está esperando la piedra de corona, entonces yo le puedo mostrar que ese es el 9º mes de una mujer que está encinta. Una mujer que está encinta o una mujer que está en preñez, ella, hermano, se pone dulce, ella se pone delicada, ella no tiene la mirada salvaje, ella tiene una mirada, hermano, de humildad, porque ella carga un peso. Ella carga un peso y en ese peso es un hijo que tiene que nacer. Entonces ella, en amor fraterno, hace las cosas con cuidado. Ella no hace las cosas a la ligera. Ella es cuidadosa porque ella sabe que va a venir sobre ella una vida. Y tiene que tener cuidado porque cualquier desarreglo puede destruir la vida que se está gestando en ella. Entonces ustedes creyentes, sean respetuosos con su pastor, sean respetuosos con sus hermanos, sean respetuosos las mujeres con su esposo, amén. Los esposos sean respetuosos con su esposa, amén. Y familia, sean respetuosos con sus padres, amén. Porque ustedes están en un estado de preñez, hermano, y van a dar a luz un hijo. Entonces usted cuide, hermano, esa vida, amén. Ángeles acampan alrededor de los que le temen. Entonces fíjese bien, ese mismo insecto, amén, principia a comerse, amén, el árbol judío. Y se come todo hasta que lo reduce a un tronco. Pero la promesa es: yo restauraré, yo restituiré, dice el Señor, todos los años que se comió la oruga, y haré que mi pueblo se regocije. Oh, levanta mano para Dios, hermano. Le da un aplauso a Dios. Aleluya. Dicen amén los que aman a Dios. Entonces haré que mi pueblo se regocije. Ve, el árbol ha sido comido hasta abajo. Y luego los gentiles fueron injertados en él. ¿Dónde? En el vástago, en ese árbol que comenzó a salir otra vez. ¿Es verdad? Y el profeta dice: muy bien, nosotros debemos producir frutos. Para eso es que usted ha sido llamado. Dios no lo ha llamado a usted, o Dios no la ha llamado a usted para ser estéril. Dios le ha llamado para producir frutos. Párrafo 526 dice: ahora sabía usted que la bandera judía es la más antigua del mundo. Dice, y había estado
adormecida por 2000 años. Más que eso, dice como 2500 años. La bandera judía, esa estrella de David, con 6 puntas, ella había estado dormida. Dice, nunca ondeó por un periodo de 2500 años. Y ya usted dice, hermano Carlos, perdiste tu línea de predicación. Pero yo voy a probarle que no la he perdido. Solo que tenemos que poner una base. Dice, ella nunca ondeó por un periodo de 2500 años. Desde que se los llevaron a Babilonia. Y cuando el Imperio Romano tomó el control de ellos, el Mesías había venido a ellos y ellos lo habían rechazado. Y fueron esparcidos de los 4 vientos de la tierra. Ahí fueron esparcidos de los 4 vientos de la tierra. Ve usted, dice, pero ¿sabía usted que el 6 de mayo de 1946 esa bandera ondeó en Jerusalén otra vez? Esa bandera comenzó a flamear, a ondear en Jerusalén en el 1946. Dice, ¿sabían ustedes que el 7 de mayo, el 6 de mayo de 1946, la bandera de Israel comenzó a ondear otra vez? Pero él dice, ¿sabía usted que el 7 de mayo de 1946, 6 de mayo a 1946, la bandera ondeó? 7 de mayo, al otro día, hermano, ¿sabía usted? Un día después, el ángel del Señor me le apareció aquí. Bendito sea Dios. El ángel de Dios, hermano, lo envió al profeta, dice, por todo el mundo para llevar un avivamiento. Aleluya. ¿Cuándo fue? Al día siguiente, por la mañana, cuando esa bandera se izó en Jerusalén. Y el profeta dice, aleluya. Oh, aleluya. Dice, esa tarde, mientras el sol declinaba, el ángel del Señor me le apareció a mí en Estados Unidos, en el mismo tiempo, en 1946. Dice, cuando viereis la higuera y el resto de los árboles echando sus brotes. ¿Cuántos recuerdan aquella estrella que apareció en el río de Ohio? Amén, aquella estrella que apareció en el río Ohio, dice, muchos años atrás. ¿Y qué dijo? Me dijo, tu mensaje, amén, irá a precursar la segunda venida. Y entonces, alrededor del mundo ha venido un avivamiento. Y usted sabe, Dios comenzó a vindicar a este hombre llamado William Branham. Y leo aquí otra vez. Dice, y miles y miles y 10,000, amén, les vino un gran avivamiento. Y dice, todos los legalistas y todos los demás por todo el país y las grandes iglesias dijeron, los días de Billy Sunday han terminado. ¿Quién era Billy Sunday? Era un tremendo hombre, un tremendo evangelista, un hombre grande de Dios. Y ese hombre grande de Dios, ya para este tiempo, cuando esa bandera había ondeado, cuando en 1946, 7 amén, de mayo de 1946, el profeta de Dios comenzó a recibir ese poder, hermano, para sanar a los enfermos, para liberar a los cautivos. No que el profeta lo hiciera, sino el Dios de los cielos en él. Entonces un gran avivamiento comenzó a correr, hermano, y las iglesias pentecostales comenzaron a ver que algo grande, una atracción grande estaba sucediendo en el mundo. ¿Qué era eso? El pequeño vástago de Isaí estaba brotando en un árbol novia. Oh, aleluya. Entonces ellos dijeron, los días de Billy Sunday, amén, Billy Sunday se terminaron. Amén. Pero cuando ellos vieron a la iglesia, cuando ellos vieron a la gente común,
amén, que empezaron a revivir, amén, aquellos que estaban, hermano, sin brote, aquellos que estaban sin vida, aquellos que no había espíritu en ellos, comenzaron a revivir cuando comenzaron a ver a Dios, hermano, manifestado en la carne. No Dios en carne, sino el Dios de los cielos metido en la carne. Y entonces esa gente común empezó a revivir y tuvieron que hacer algo. Los pentecostales, amén, los bautistas, los denominacionales tuvieron que hacer algo, hermano, porque algo súper poderoso estaba pasando en medio de ellos. Y no había profecía para crucificarlo otra vez, porque en los días del Mesías, hermano, cuando él comenzó, hermano, hasta Juan tuvo que menguar. Juan era un profeta temido, pero cuando apareció el Mesías, Juan tenía que menguar. Y entonces todas las denominaciones, todo lo que había en ese tiempo, hermano, comenzaron a ver que había una atracción. ¿Y cuál era esa atracción? Era Jesucristo, el Mesías, que estaba en la tierra, sanando a los enfermos, liberando a los cautivos, salvando a los perdidos. Entonces, ¿qué hizo el Espíritu romano, hermano? Entonces, como había profecía, le tuvieron envidia y comenzaron a buscar cabida en las palabras del Mesías. Amén, lo que aparentemente ellos pensaron que una caía. Amén, cuando él dijo, ¿eres tú eso? Él dijo, tú lo dices. Amén, y entonces ellos, hermano, consideraron eso una blasfemia. Amén, y pagaron a uno, amén, para ser testigo falso, a dos para ser testigo falso, y luego le dieron moneda a uno para que lo vendieran a él. Y él entonces, hermano, fue encarcelado, él fue molido, él fue golpeado hasta exterminarlo, porque ese que estaba allí tenía una unción que le estaba dejando vacíos los templos. Amén, no había atracción en el sacerdote, en los dignatarios de ese tiempo, porque toda la atracción estaba en el Mesías. Ese mismo espíritu comenzó a moverse. Después del 7 de mayo de 1946, el Dios de los cielos tenía un hombre muy humilde, muy sencillo, sin apariencia, kentuckiano, que quería ser terrible Billy, que quería ser un hombre, amén, que no pareciera afeminado, amén, y Dios comenzó a usar a ese hombre sobrenaturalmente, y Dios se le apareció a él y le dijo que ese mensaje iría a precursar, amén, la segunda venida del Señor. Y entonces, hermanos, los que creyeron en eso comenzaron a revivir. Ellos comenzaron, hermanos, a recibir vida a través de ese hombre que estaba ungido. Amén. Entonces, dice el profeta, ellos tuvieron que hacer algo para no verse mal. ¿Ve? Porque sus iglesias ya estaban quedando vacías. Y para que pudieran tener, hermana Perla, una iglesia llena, ¿sabe lo que tuvieron que hacer? Invitar a William Branham. Pero ya lo invitaban, pero no le daban el púlpito, porque cuando él hablaba, hermano, él denunciaba lo que estaba viendo. Y entonces usaban su nombre, el reverendo William Marion Branham, y prestaban los grandes avivamientos, pero no, hermano, le dejaban predicar. Amén, entonces comenzaron a dejarlo atrás, solo ocupaban su nombre, porque su nombre atraía a mucha gente, hasta que Dios lo sacó a él de ahí. Y cuando Dios lo sacó a él de ahí, hermano, las iglesias, los hombres de negocio comenzaron a verse muy mal, porque sus iglesias comenzaron a quedar vacías y la gente comenzó a ver que había una atracción, hermano, sobre otro monte en esta hora. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Amén, ellos no podían invitar a Charles Fundy Sunday, amén, porque ya estaba muy anciano, estaba muy viejito. Entonces ellos se fueron con Billy Graham. Se unieron a Billy Graham. Y Dios escogió a Billy Graham. Quiero decir, la iglesia bautista escogió a Billy Graham. ¿Ve usted? Y dice el profeta, y todos ellos se unieron a Billy Graham, se unieron a él. Y dice, y Billy Graham no es ni siquiera la mitad de predicador de lo que el hermano Neville es. Fíjese lo que era Billy Graham.
amén, un tremendo evangelista, un hombre poderoso, pero el profeta dice, ese hombre ni siquiera era la mitad de predicador de lo que era el hermano Neville. ¡Qué tremendo! Y estoy hablando de ser un predicador. Y dice, ellos tuvieron que hacerlo. Amén. Ellos tuvieron que hacerlo. Amén. Es un organismo y todos se unieron a él. Y entonces le dice la misma cosa. Dice que ellos tuvieron que hacerlo y que tuvieron que unirse. Amén. Entonces tenía que ser hecho eso para que se cumpliera la palabra de Dios. Ellos no tenían el espíritu, amén, para poder reunirse. Así que ellos, hermanos, tuvieron que tomar, amén, la palabra para reunirse. Y así lo hicieron. Y Billy Graham es predicador de la palabra. Y dice, y muy buen predicador. Y entonces ellos se reunieron con él y eso metió a ellos en frío y formales. Bendito sea el Señor. Imagínense ese espíritu intelectual, ese espíritu de un gran predicador, amén, que no estaba conectado a la unción del ministerio del tiempo del fin, los llevó a todos ellos a ser fríos formales. Y el ser sobrenatural, con sanidad divina y con el poder y con todos los milagros y las demás cosas, amén. Esta iglesia no había palabra, esta tiene, hermano, que ser rastada y ella tiene aceite en su lámpara. Oh, aleluya. No le da gracias a Dios. Y Dios puso en esta iglesia, la verdadera iglesia, hermano, un avivamiento. Ve. Y la iglesia fría y formar tuvo su avivamiento. Pero aquí en Israel estaba retornando Dios con el verdadero avivamiento. Y ahora ese avivamiento, ¿de dónde salió? Salió del vástago de Isaí. 4 mensajeros, 4 demonios romanos, amén, comiéndose el árbol hasta reducirlo a un tronco, excepto en las raíces no pudo comérselo. Y en el último tiempo, amén, se levantarán estos espíritus de estos hombres amadores de sí mismos, ingratos, sin santidad, sin afecto, hinchados. Amén. Dice la Escritura, amén, esos son demonios de 2 Timoteo 3. Y el 2 Timoteo 3 dice que tendrán apariencia de piedad. O sea, parecen cristianos, comen como cristianos, pero no son cristianos, porque niegan la eficacia de la palabra. Y dice, no tienen afecto natural. ¿Qué significa eso? No tienen afecto por él, por ella. No tienen afecto natural. Natural, no espiritual, natural. Pero tiene una tremenda apariencia de piedad. ¿Ve usted? Pero niegan la eficacia de la palabra. Amén. Ellos con su apariencia nunca cambian. Amén. Siempre están mintiendo por cada diente. Amén. Porque tienen un montón de pudrición, una forma de piedad. Toman la Biblia, hablan del mensaje, pero sus vidas no viven la palabra. Entonces, trataré de entrar en esta tercera fase, amén, de esta unción, amén, de esa etapa de destrucción. Este árbol va de un lugar a otro. Amén. O sea, este árbol va de una dispensación a otra dispensación. Este árbol pasa, amén, del tallo, amén, pasa a la hoja. Amén, perdón, pasa a la corteza, luego pasa a la hoja y después pasa al fruto. Entonces va de una etapa a otra, de dispensación a otra dispensación. De Lutero se fue a Wesley, de Wesley se fue a los pentecostales, de los pentecostales se fue a la palabra. Entonces ahora es una Pascua otra vez. Y hoy día estamos, hermanos, en la verdadera Pascua. Entonces hoy día le puedo decir a ustedes, feliz Pascua, mi hermano. Porque este es día de Pascua. Hoy es día de Pascua. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Y qué es lo que es una Pascua? Hermano, es donde Dios pasa por alto. Dios pasa por alto todos tus errores. Dios pasa todas tus fallas. Amén. Si es que usted ha aplicado la sangre. Y pasaré de vosotros Pascua. Amén. Cuando esa sangre yo la vea en los dinteles. Amén, la vea en los frontales. Amén, bendito sea Dios. Entonces es una Pascua. Otra vez, ¿para quiénes? Para los verdaderos creyentes de su palabra infalible.
Esta es una Pascua. Es una resurrección de Dios, porque Dios tiene una resurrección, amén, por todo pueblo, donde quiera que sea. Venezuela, Ecuador, Argentina, Perú, Estados Unidos, el África, el norte, Alemania, Francia, todos los países del mundo donde están, cuyos nombres escritos en el libro del Cordero, ellos tienen una Pascua. Dios está pasando por alto. ¿Por qué? ¿Por qué? Dice el profeta, porque se han levantado otra vez. Amén. Levantado de los credos. Levantado de las denominaciones. Amén. Han pasado otra vez de ellos. Es una Pascua otra vez. La simiente real ha estado escondida en las raíces. Esa simiente real estaba escondida allí. No había quien la sacara, pero el Dios de los cielos sacó la primera rama de ese tronco, y esa primera rama era el vástago de Isaí. Ese vástago de Isaí tiene poder para sacar ahora más árboles. Dicen amén los que aman a Dios. Entonces ahora mismo empieza a ser revelado un tiempo de Pascua. Pascua predestinada desde antes de la fundación del mundo. Y esta iglesia, amén, la novia palabra, ha comenzado a pararse otra vez. Esta iglesia está de pie otra vez, porque el Dios Todopoderoso la ha puesto de pie a ella como perfectos guerreros, amén, que están dispuestos a limpiar su trigo. Entonces dice el profeta, ahora mismo empieza a ser revelada en tiempo de Pascua. Pascua predestinada desde antes de la fundación del mundo. Y esta iglesia ha empezado a pararse. Fíjese cómo Dios lo predestinó en el principio. Lo tengo, lo voy a decir de todas maneras. Dice lo tengo, punto, 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 punto. Y luego dice lo voy a decir de todas maneras. Es como cuando yo tengo algo y lo voy a decir y después pienso que Ricardo está ahí o que fulano está ahí y no lo quiero decir, pero de repente Dios viene y me dice, dilo. Y el profeta dice aquí, lo tengo, amén, y lo voy a decir de todas maneras. Fíjese, aquí restauró el árbol perfecto en 3 días. El árbol perfecto de Dios fue restaurado en 3 días. Jesús, después de 3 días, ese árbol es restaurado como estaba en el principio, teniendo las mismas señales, las mismas maravillas. Jesús regresó, el mismo Jesús regresó haciendo las mismas cosas. Al final del 3er día, amén, las señales aparecieron, no al principio del primer día, sino al final, amén. Ahora dice, hermano, espero que ustedes lo estén captando. Esto no comenzó cuando Lutero salió, cuando Wesley salió, cuando los pentecostales salieron, sino que al final del 3er día. Oh, aleluya. Dicen amén los que aman a Dios. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces fíjese, en el 3er día de la dispensación del Espíritu Santo, amén, en el primer día apareció un rumor. Que lo que era Lutero, el primer día, una forma muerta, fumando su cigarrillo, amén, bautizando en título y toda clase de cosas, amén, metía en los días de Lutero. Y Lutero, los luteranos comenzaron a decir, amén, cuando ya Lutero se fue, lo único que nosotros queremos es poder dar indulgencia, es poder dar la hostia y es poder mantenerlo igual como la Iglesia Católica. Amén, porque los luteranos, después que Lutero partió, ellos se organizaron. ¿Y qué fue eso? Amén, una forma muerta. Y en el segundo día, dice, hubo un rumor. Ven, en el segundo día todavía estaba muerto. Amén, Lutero, Wesley, el primer día había un rumor por todas partes. Pero en el 3er día, la dispensación del Espíritu Santo, entonces comenzó un rumor por todas partes, que era lo que estaba sucediendo en el 3er día. Era el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Pero al fin del 3er día es cuando Él se dio a conocer. Y vino entre ellos, vino entre su pueblo y les dijo, mírenme, yo soy el mismo.
Entonces las formas muertas siguieron hasta que llegaron a Pentecostés. Y cuando se oyó el rumor que sí era Él, ahora bien, en estos últimos días, Él está con nosotros. Él está moviéndose entre nosotros. Al final del tercer día, Él apareció y mostró las señales de la resurrección, los frutos evidentes de su presencia. Restauración del árbol novia. Repito la cita para que le ensamble. 4 matadores echaron mano de Él. Y estábamos hablando del tercer día, pero ahora estamos hablando del 4. 4 matadores echaron mano de Él. 4 mensajeros lo destruyeron. El 4.º mensajero de muerte, amén, vinieron y le quitaron con sus dogmas. 4 mensajeros de justicia lo restauraron otra vez. Hijo de hombre, profetiza. Estoy leyendo exactamente lo que el profeta dice. Yo estaba leyendo acerca de la oruga, el pulgón, el saltón y el revoltón, pero ahora el profeta ensambla aquí y dice: hijo de hombre, profetiza. ¿Vivirán estos huesos? Y entonces yo me metí allí, amén, a los huesos. Esos huesos secos, ese valle que estaban los huesos tirados, amén, movidos quizás por el viento, movidos quizás por la arena, un valle lleno de huesos de muertos. Esos huesos de muertos, hermanos, no estaban enterrados, no estaban bajo tierra, estaban encima de tierra. Esos huesos estaban allí, hermanos, no podían moverse, o algunos fueron movidos por un viento para allá, un viento para acá, amén. Y la falangina que os separará de la falangeta, y hermanos, cada una de esas cosas quedaron separadas una por la otra, amén. Y quizás, hermanos, ese hueso de allá, amén, el pie 41 mío, amén, estaba quizás lejos por allá, amén, donde había un 44, y Dios no iba a armar un pie de un 44 con el 41, porque Dios no hace monstruo. Entonces el Dios de los cielos, amén, toma aquí a esta escritura y le dice: profetiza. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Qué estaba pasando aquí? Algo estaba pasando. Profetiza, amén, dice: ¿vivirán estos huesos? Y yo le dije: Señor, tú lo sabes. Entonces él profetiza a los 4, amén, vientos, a las 4 etapas del resurgimiento de la iglesia. ¿Cuáles son las 4 etapas cuáles son las 4 etapas de estos huesos secos de Ezequiel que están resurgiendo? Pero la vida únicamente vino. Vean dónde está. Hijo de hombre, profetiza. ¿Vivirán estos huesos? Entonces ahora, ¿cuáles son las 4 etapas del resurgimiento de la iglesia? ¿Cuáles son las 4 etapas de estos huesos secos Ezequiel resurgiendo? Amén. Pero la vida no vino, amén, cuando estaban los tendones, amén, y los pies estaban en ellos. La vida no vino, pero cuando el viento sopló sobre ellos, es allí cuando regresó ese 4.º mensajero de vida. Amén, fue traído, amén, de regreso. Yo restauraré, dijo el Señor, aleluya, alabado sea Dios. La 4ª luz está por venir, que traerá las mismas señales. Fíjese, justificación trajo el regreso de la pulpa, santificación trajo el regreso de la corteza, amén, la doctrina, la santidad. ¿Qué trajo de regreso? Las hojas. ¿Qué trajo? Los pentecostales. Y ahí aparecieron las hojas. Amén. ¿Qué es eso? Pentecostales. Amén. Palmeando las manos. Gloria a Dios. Me voy con Él. Brincando, saltando. Amén. ¿Qué es lo que era eso? Compañerismo siendo restaurado. Amén. Pentecostales son las hojas. Dios restaurando de nuevo el árbol otra vez. Pero ¿qué es el 4.? Ve usted, en el 3.º tenemos hojas palmeando, manos de gozo, regocijo. Pentecostales, ¿qué es? Amén. Pero el 4., ¿qué es? La palabra misma. La palabra hecha carne. ¿Qué es eso? Frutos. La prueba de la señal de la resurrección, de que Cristo finalmente, amén, después de justificación, después que fue plantada la santificación, después que fue plantado el bautismo del Espíritu Santo, las organizaciones se murieron y Cristo él mismo se ha centrado otra vez como la corona de la pirámide. Y en este tiempo está bajando sobre creyente esa piedra de corona. Y esa piedra de corona no viene bajando por mérito suyo, sino que viene bajando por gracia, gracia, gracia a ella. Dice el profeta: santificación fue plantada, comenzó a salir. Amén. La justificación fue plantada primero. Amén. Comenzó a salir. Santificación ha sido plantada. Y el bautismo del Espíritu Santo ha sido plantada. Bendito sea el Señor. Ahora fíjese lo que viene en lo 4. La santificación, bautismo del Espíritu Santo. Después de eso, la piedra de corona. ¿Qué es eso?
amén, ese montón con el Espíritu Santo siendo pulidos, para que puedan cuadrar con la misma clase de ministerio que él tenía cuando él vino. Él se fue, pero para cuando él vuelva otra vez, amén, él tiene que hacer una iglesia que cuadre con el mismo ministerio, porque ella tiene que ser arrebatado, amén, arrebatar esa cosa para el rapto. Estamos en justificación, santificados con el bautismo del Espíritu Santo. Esa pirámide tiene que pararse otra vez. La casa de Dios vivirá otra vez. Ese árbol de vida está creciendo otra vez. Amén. Bajo el cuarto mensajero, Dios trajo de regreso la vida. Yo restauraré, dice el Señor. Aleluya, gloria, alabado sea Dios. La cuarta luz está por venir. Amén. Y traerá las mismas señales. No bajo Lutero, no bajo Wesley, no bajo los pentecostales, sino bajo la cuarta luz del mensajero del tiempo del fin. Entonces yo restauraré todo el daño que hicieron los revoltones. Amén, porque la oruga, el pugón, el saltón y el revoltón es el mismo espíritu. Amén, todo lo que dejó Wesley, todo lo que dejó Lutero, Wesley, pentecostales, amén, ellos se comieron todo hasta que desnudaron el árbol completamente. Pero yo restauraré en el tiempo del atardecer. Señor, dice el profeta, pruébale a esta congregación que la restauración está de camino. ¿Cree usted que la restauración está de camino? Fíjate, la justificación trajo de regreso la pulpa, santificación trajo de regreso la corteza, la doctrina de la santidad que trajo de regreso la hoja, los pentecostales. ¿Qué es eso? Pentecostales, hoja, palmear, regocijo, alabanza, gloria a Dios, que es pentecostales. Pero lo cuarto es la palabra misma hecha carne, dando frutos. Los frutos del Espíritu son frutos de la prueba, de la señal de la resurrección, que Cristo finalmente, después de que la justificación ha sido plantada, santificación fue plantada, Espíritu Santo en las ocasión se habían muerto, pero él mismo se ha sentado otra vez para venir como esa piedra de corona. Entonces el anuncio es en Ezequiel 67:3-5. Y me dijo: hombre, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije: Señor Jehová, tú lo sabes. Y me dijo: profetiza sobre estos huesos secos. Y dijo: amén. Y dile a ellos: huesos secos, oíd palabra del Señor. Así ha dicho el Señor Dios de los cielos a estos huesos: he aquí que yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Oh, Dios mío, Dios mío, Dios mío. Entonces, amados creyentes, no importa cuán seco estén esos huesos. Si el Señor lo dijo, entonces estos huesos vivirán. Así que, hermana Laurita, no importa cuán secos estén estos huesos. Si el Señor lo dijo, estos huesos secos vivirán. No importa cuántos cientos de miles de huesos secos hay en el valle. Amén. Dios dijo: profetiza sobre estos huesos secos. Y aquí el Señor hará entrar espíritu en vosotros. Bendito sea el Señor. Y Ezequiel dice: profeticé, pues, como me fue mandado. Oh, aleluya. Dice: y entró espíritu en ellos, y vinieron y se pusieron de pie como un gran ejército de extremo. Cada hueso se juntó con su hueso. Ese hueso que estaba tirado por allá se juntó con el hueso que estaba acá. Y cada hueso se juntó con cada hueso. Y aquí que tendones vinieron sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos. Pero no había espíritu en ellos. Ya se habían juntado el pie derecho con el pie izquierdo, el 41 con el 41, el 46 con el 46. Amén. La rodilla, amén. Cada uno se había juntado, cada hueso con su hueso. Todos se habían juntado. Pero no había espíritu en ellos. Y dijo: profetiza al espíritu de los cuatro vientos. Hijo de hombre, profetiza. Di al espíritu: así ha dicho el Señor, espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me había sido mandado. Eso es lo único que debemos hacer: obedecer lo que Dios dice. Y si Él pone el anuncio de este mensaje, predícalo, porque eso va a ser vida. Y dice: y entró espíritu en ellos, y vinieron y estuvieron ellos sobre sus pies, y era un ejército en grande extremo. Aleluya, gloria. ¿Cómo puede venir la profecía? Únicamente por medio de un profeta. El profeta es la palabra del Señor. Huesos secos, oí palabra del Señor.
tendones y pies vino sobre ellos. Y ellos se pararon, amén, como un poderoso ejército. Y cuando el Espíritu vino sobre ellos, comenzaron a marchar hacia Sión. ¡Gloria a Dios! Esa es la victoria de los redimidos. Los redimidos marchan a Sión. ¡Oh, aleluya! ¿Cuánto están marchando hacia Sión en esta hora? Amén. Dios te bendiga, mi hermano. Dios bendiga YouTube. Dios bendiga Facebook. Dios bendiga Zoom. Amén. Por nota la mayor. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Bendito sea el Señor. ¿Tienen la nota la mayor? Amén, amén, amén. Gloria sea el nombre del Señor. Oh, aleluya.